Ok, Bueno, hola. En esta oportunidad tenemos el gusto de escuchar a Gibi Morales. Ella es de la Universidad de Buenos Aires, perdón, de de la los Andes. Universidad de los Andes, en Bogotá. Gibi se doctoró el año pasado bajo la dirección de César Galindo. Y bueno, te escuchamos, Gibi. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por esta oportunidad tan bonita de participar el día de hoy y de contarles un poquito de este trabajo, que sí, en efecto, es un trabajo conjunto con el profesor César Galindo. Y bueno, planeo explicar a qué me refiero, a qué nos referimos con cada una de las cosas que dicen en el título. Pero entonces empecemos por ahora con una pequeña motivación. Recordemos lo que son las extensiones de grupos, que son, no son más que sucesiones exactas de grupos, como las vemos aquí. En este caso, se dice que el grupo de la mitad E es una extensión de G por A. Y se puede pensar que se puede ver en cierta forma, en ciertos casos, a E como un nuevo, como un objeto que se construye en términos de G y A. Entonces, en algunas ocasiones, E resulta ser la suma directa de estos dos o un producto semidirecto entre ellos. En particular, en el caso en el que este grupo de la izquierda A es abeliano, es cuando nos referimos a una sucesión exacta, a una, perdón, a una extensión central porque A se ve dentro de como parte de su centro, por ser abeliano. Y en, este, en este caso de extensiones centrales de grupos, es quizá bien conocido que el conjunto de clases de equivalencia de extensiones centrales de G por A se puede escribir mediante el segundo grupo de cohomología de G con coeficientes en A. Al ser A abeliano, entonces se puede ver como G módulo. Y este segundo grupo de cohomología está escrito mediante un funtor ext de G módulos. Queremos entonces entender cómo son este tipo de extensiones en el caso de las álgebras de Hopf. Entonces, si consideramos una sucesión como se ve aquí, en donde ahora estas son álgebras de Hopf, en este caso de dimensión finita, las vamos a considerar todo el tiempo, y por supuesto morfismos de álgebras de Hopf. Entonces, la de la mitad resulta obtener una estructura, en primer lugar, de K módulo a izquierda. Esa estructura está dada por, bueno, en términos del producto del álgebra de Hopf, y también al mismo tiempo resulta estar dotada de un H con módulo a derecha, cuya estructura está definida en términos del coproducto en el álgebra de Hopf. Y bueno, considerando una extensión en una sucesión, una secuencia de esta forma, se dice que ella es, de hecho, una extensión de H por K, o que A es una extensión de H por K, si se cumplen tres condiciones: que el morfismo I sea inyectivo, el morfismo Pi sea sobreyectivo, y esta tercera condición dice que A corresponde con los elementos coinvariantes de A como H con módulo. Y esta tercera condición lo que está realmente estableciendo es que K se comporta como un kernel del morfismo pi, que resulta ser como un igualador eh, ya en la categoría de álgebras de Hopf. Eh, en este caso, ay, perdón, bueno, listo. Hay una noción de equivalencia entre extensiones. Entonces tenemos aquí dos extensiones de H por K, A y A', y se dice que ellas son equivalentes si hay un morfismo entre ellas, que hace que este diagrama conmute. Ese morfismo resulta de hecho ser un isomorfismo, y entonces en ese caso podemos hablar de lo que sería el conjunto de clases de equivalencia de extensiones de H por K, al cual se le llama OPEXT de HK. Y en este pues, trabajo queremos concentrarnos en el caso de las llamadas extensiones abelianas.
de álgebras de Hopf. Este es el caso en el que en la parte derecha está el álgebra de grupo para un grupo F, en este caso va a ser un grupo finito, F y G, y en el lado de la izquierda está el álgebra de Hopf, que es el dual del álgebra de un grupo G. Y bien, pues resulta ser que esta de la izquierda es conmutativa y la de la derecha es co-conmutativa. Y bueno, de ahí el nombre de extensiones abelianas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos una extensión como esta, en particular, a la de la mitad resulta obtener una estructura muy especial. El álgebra A resulta ser un F producto cruzado a izquierda sobre el álgebra K a la G, el álgebra de funciones. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se define un producto cruzado? Los ingredientes de esta estructura son, en primer lugar, un grupo, en este caso F. En segundo lugar, una álgebra conmutativa, en este caso el álgebra K a la G. Y también debe estar conformada por unas funciones, aplicaciones, como las que vemos aquí a la izquierda. Entonces, esta primera función flecha es una acción del grupo F en K a la G, y de hecho es una acción como por automorfismos de álgebras. Y la otra es un morfismo de F por F en, en las unidades de K a la G de esta álgebra, y debe ser específicamente un dos cociclo, debe cumplir las condiciones de dos cociclo. Entonces, teniendo estas dos eh, aplicaciones con las cuales se define un producto cruzado, pues realmente a ellas corresponden, como vemos aquí a la derecha, primero una acción del grupo F en el grupo G, una acción a derecha, inducida por la acción que tenemos acá a la izquierda de F en el álgebra K a la G, y aquí estoy haciendo explícito el hecho de que sigma es un dos cociclo. Entonces, por un lado tenemos esta estructura en A de producto F cruzado izquierda. Pero asimismo podemos pensar, estamos aquí en todo en dimensión finita, entonces podemos pensar en las álgebras duales de todas ellas. Podemos pensar en A estrella, el dual de A. Y ella también resulta tener una estructura de producto cruzado. Bueno, perdón, me faltaba aquí mencionar que estos son los ingredientes de un producto cruzado a izquierda, pero ya más específicamente cómo luce A, teniendo todos estos ingredientes, pues es una álgebra sobre K a la G generada por los elementos del grupo F, en donde su producto está dado explícitamente por esta formulita que vemos aquí, que involucra pues a la acción flecha y al dos cociclo sigma. Y bien, como venía diciendo, la estrella también tiene una estructura similar, solo que por ser la dual, todo resulta para el otro lado. Entonces A estrella resulta ser eh, ahora generada por los elementos del grupo G sobre ahora el álgebra de funciones en F, y tiene pues específicamente esa estructura ahora de producto o G producto cruzado a izquierda. Su producto aquí lo vemos, y bueno, todo lo que quiero resaltar de aquí es que eh, aquí surgen estas otras aplicaciones. Ahora tenemos es una acción del grupo G en el álgebra K a la F, de nuevo por automorfismos de álgebras. Y aquí tenemos ahora un dos cociclo tau en el grupo G. Entonces acá a la derecha pues es simplemente la notación a la acción izquierda inducida del grupo G en el grupo F, se le llama así con este triangulito, y al dos cociclo estamos llamando ahora tau. Entonces, de toda esta estructura que resulta tener A, pues en síntesis, podemos decir que si tenemos una extensión abeliana de álgebras de Hopf, de aquí se desprenden cuatro datos, las dos acciones entre los dos grupos y un par de dos cociclos. Entonces podríamos preguntarnos en la dirección contraria, si tenemos cuatro datos como estos, ¿cuándo realmente esto nos define una extensión de abeliana de álgebras de Hopf? Y la respuesta es que esto ocurre cuando estos cuatro datos pues tengan unas características muy particulares. La primera de ellas es una condición, bueno, se puede ver como una condición cohomológica de estos dos cociclos. Son los morfismos, eh, los diferenciales de los dos cociclos.
Y en segundo lugar, esa tupla FG con ese par de acciones tiene que ser un par encajado de grupos, al cual en inglés se le refiere como match pair. Entonces, ¿qué es exactamente eso? ¿Qué es un par encajado de grupos? Pues bien, un par de grupos con un par de acciones entre ellos es un par encajado. Sí, al considerar en un principio el conjunto es simplemente definido por el plano, por el producto cartesiano entre ellos dos. Si le definimos un producto mediante esta fórmula que vemos así, si eso resulta ser un grupo, entonces se dice que ellos están encajados. Podemos ver aquí en particular que, por ejemplo, si una de las dos acciones es trivial, entonces esto corresponde exactamente a un producto semidirecto de grupos. Entonces es una noción como que generaliza la noción de producto directo entre grupos, solo que tiene ahora ambas acciones. También en este caso se dice que F y G constituyen una factorización exacta de un grupo más grande, que viene siendo este sigma, y esa factorización exacta pues consiste nada más en que todos los elementos de sigma se pueden escribir de manera única como producto de esos dos subgrupos que están dentro de él y que además la intersección entre ellos es trivial. Bien, y entonces se suele usar esta notación para un par encajado de grupos F corbatín G. Y bien dicho esto, entonces, pues ya que las extensiones están realmente asociadas a pares encajados de grupos, entonces se puede hablar de este grupo OPEXT, que es el conjunto de clases de equivalencia de extensiones de KDF por KDG asociadas a un match pair en específico y que resulta tener una estructura de grupo. Entonces este es el grupo que se quiere estudiar. Ahora, ¿a qué nos referimos como homología de Kak? Bueno, Kak es un matemático ruso, entonces a veces me cuesta pronunciar eh, su nombre, entonces puede que diga indistintamente Kak o Katz, que es como de verdad se pronuncia, pero me cuesta. Entonces, bueno, esta es el trabajo de él, pues genera una herramienta para calcular, bueno, más bien grupos de extensiones abelianas de álgebras de Hopf, grupos como el que acabamos de definir. ¿Y cómo, cómo funciona esa herramienta? Entonces, empecemos considerando un par encajado de estos, lo llamamos sigma, F corbatín G, y podemos considerar un par de resoluciones de Z. En primer lugar, considerando a Z como F módulo, en particular como F módulo trivial, podemos pensar en la eh, bien conocida resolución bar, en este caso normalizada. Entonces, todos estos son F módulos proyectivos y esta es la primera resolución que vamos a considerar, esta secuencia. Y la segunda, por otro lado, vamos a considerar una resolución bar normalizada, pero ahora de Z como G módulo. Entonces es una secuencia de G módulos proyectivos muy particular que se dice que resuelven a Z como G módulo trivial. Dada la estructura particular de par encajado entre ellos dos, eh, los, los objetos en estas resoluciones resultan de hecho tener estructura de módulos sobre sigma, sobre el grupo encajado. Entonces estas secuencias las podemos ver como sigma complejos, complejos ambos sobre sigma. Y entonces podemos, como ambos los podemos pensar como complejos sobre sigma, podemos considerar el producto tensorial entre esas dos resoluciones, lo cual nos resulta en un complejo doble. Y aquí todos estos ya son módulos sobre sigma, son sigma módulos. Y bien, podemos, si aplicamos el funtor ya de homomorfismos como sigma módulos, sigma es F corbatín G, entonces, estos objetos, ya vistos como grupos, resultan verse exactamente como se ve aquí, como funciones del producto cartesiano de potencias de G y de F en las unidades del cuerpo.
Entonces, listo, si hacemos esto, ese producto tensorial entre las dos resoluciones, luego aplicamos el funtor home y adicionalmente luego le quitamos la primera y la primera columna y la primera fila, le quitamos esto y esto, obtenemos esto. Recordemos que hemos quitado una columna y una fila, y este es el que nos referimos como el complejo doble de Katz. Aquí ya es un complejo doble de grupos. Tenemos estos diferenciales verticales y horizontales. Aquí ya estamos en grupos. Entonces, ¿qué es lo que dice Katz? Que si nosotros pensamos en el complejo total de este complejo doble, que es un complejo ya sencillo, que se construye a partir de las diagonales, de las sumas directas de las diagonales, y pensamos en la cohomología de ese complejo, nos podemos referir a eso como la cohomología total del complejo doble. Entonces, y si nos concentramos aquí en esta diagonal, que viene siendo el nivel, la posición 1, entonces esa cohomología, ese grupo de cohomología de ese complejo doble resulta ser isomorfo al grupo OPEX en cuestión. Entonces, el OPEX ahora, en las extensiones abelianas ahora de álgebras de Hopf, se ven en términos ahora de la cohomología de un complejo doble. Y esto es lo que pues queremos calcular. Entonces, ahora volvamos al título. ¿A qué nos referimos por cohomología relativa de grupos? Entonces, consideremos G un grupo, H una familia de subgrupos de G. Ahí van los ingredientes de esta definición. Consideremos que se le llama morfismo de aumentación. Estos los podemos ver como módulos generados por los conjuntos de coclases con respecto a cada uno de los subgrupos de G que estamos considerando en esa familia. Y si definimos este morfismo hacia Z, que simplemente a cada coclase le asigna el 1, ese es nuestro morfismo epsilon. Y si consideramos delta como el kernel de ese morfismo, entonces esta noción de cohomología relativa de grupos, que fue pues, definida y descrita por Auslander, Takasu, entre otros, relativa con respecto a una familia de subgrupos, se define de esta manera. Esta es la notación. Grupo enésimo de cohomología de G con respecto a esta familia de subgrupos con coeficientes en un módulo M se define a través de un funtor ext aplicado a delta y con coeficientes en M. Entonces, si quisiéramos calcular esto, usando el funtor ext, necesitaríamos pues primero construir una resolución de delta, una resolución proyectiva de delta, y luego aplicarle los morfismos hacia M, y luego considerar el respectivo grupo de cohomología, en este caso el grupo n-1. O una particularidad de esta noción de cohomología relativa es que se puede visualizar en una sucesión exacta larga de este estilo, en donde pues, realmente se expresa esta secuencia larga en términos de grupos de cohomología, tanto del grupo grande G como de los subgrupos que estamos considerando en la familia. Entonces, Perdóname una pregunta, ¿puedes volver a la anterior? sí. Ahí, entonces uno quiere definir los HN. Ahora, suponete que tu familia, o sea, yo quería ver el caso más trivial, ¿no? O sea, tomás como H un solo, la familia formada por un solo subgrupo trivial, ¿está bien? Entonces lo único que tenés ahí es el epsilon de Z de G en C, ¿está bien? Que es, Sí. que es lo que te da la estructura de módulo de Z de G módulo de Z. Sería, sí, Sí, sí. entonces ahí vos decís que el HN de G, bueno, familia trivial M, o sea, ¿por qué está el corrimiento ese de N en N-1? Eso es lo que no entiendo. Ay, sí.
El corrimiento porque estaba... No, realmente no lo recuerdo porque exactamente se corría uno. A veces tendía, sí, a veces me pasaba y tendía a querer calcularlo en n y se me olvidaba el corrimiento, pero realmente no lo recuerdo. O sea que Porque si tomás la familia, o sea, no es una generalización directa de la cohomología de grupos cuando tomás la familia trivial, quiero decir, es otra cosa. porque se corre uno, sí, Sí, porque se está corriendo uno. Sí, aquí ok, siempre resulta haber un corrimiento. está bien. Sí. Está bien, esa era mi duda. Listo. Ok, listo. Bien. Entonces, listo. Entonces, bueno, queremos ver precisamente a esta cohomología de Katz como cohomología relativa. Entonces, queremos verla como un funtor X aplicado a delta. Entonces necesitamos una resolución proyectiva de delta para poder calcularlo de esta manera. Entonces, pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, partimos de nuevo de un par encajado, subgrupos de sigma. Bueno, a ver, es decir, para la cohomología relativa, nuestro grupo grande G va a ser nuestro grupo sigma, ese va a ser el grupo grande. Y la familia de subgrupos de sigma van a ser precisamente F y G. Y bueno, el epsilon lo definimos exactamente como lo mencioné ahorita, y delta es el kernel de ese epsilon. Y aquí pues resulta ocurrir en particular que el epsilon, ¿cómo se define en este caso? Solo hay dos subgrupos, F y G, entonces tenemos aquí las coclases con respecto a F y las coclases con respecto a G, pero también esa estructura de par encajado, esas características de par encajado, hacen adicionalmente que haya como una correspondencia también ahí como cruzada de las coclases con respecto a F corresponden con G y las coclases con respecto a G corresponden con F. Entonces realmente este morfismo epsilon se puede visualizar como de esta manera, donde B0 era el primer módulo de la resolución bar, este era el ZG, y el B0' es el ZF. Entonces se puede expresar en términos de estos módulos de las resoluciones bar proyectivas con respecto a F y con respecto a G. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar este complejo de donde provenía el complejo de doble de Katz, que es el producto tensorial entre esas dos resoluciones, pero ya quitándole una fila y una columna. Y es posible pensar en lo que sería el complejo doble el complejo total de este, que ya viene siendo un complejo sencillo, no doble. Y si lo completamos aquí con un par de morfismos adicionales. Aquí añadimos el B0 y el tensor B0' y con un par de morfismos es posible construir, de hecho, lo que resulta ser una resolución de delta. Entonces usamos ese complejo del cual provenía el complejo doble de Katz para construir una resolución de delta. Y entonces, de allí se obtiene que, bien, como el grupo OPEX venía de precisamente la cohomología en este nivel, era en el nivel 1, entonces ahora, tomando el complejo total extendido de esta manera, pues corresponde con la cohomología relativa, pero ahora en el nivel 3. Entonces, ese es pues uno de los resultados, la descripción del OPEX como ahora cohomología relativa del grupo sigma con respecto a la familia de subgrupos formada por estos dos grupitos F y G. Y
Bueno, por otro lado, es también bien conocido en la teoría de sucesiones espectrales eh, que cuando tenemos una sucesión espectral, en particular de primer cuadrante, que converge a una familia de objetos H, en este caso van a ser grupos, existe una sucesión exacta de 5 términos asociada a esa sucesión espectral, que se ve de esta manera. Aquí aparecen H1, que sería el primero de esos objetos de la familia a la cual converge esta asociación espectral. Aquí está el H2 y estos demás términos son elementos en la segunda página de la asociación espectral. En este caso todos pues van a ser grupos. Esto aquí pues va a ser de importancia porque también se sabe que hay una sucesión espectral que se puede definir asociada a un complejo doble. Tenemos un complejo doble, como el que tenemos atrás, y se puede construir una sucesión espectral en donde, pues que parte de esa primera página en donde son simplemente los diferenciales verticales y luego vamos construyendo las demás páginas. Y, y esa sucesión espectral de un complejo doble converge precisamente a los grupos de cohomología del complejo doble o la cohomología total del complejo doble. Entonces, pues en este caso, nuestro H1 pues va a ser precisamente el OPEX, tal como Katz lo, lo encontró, lo demostró, que es el primer grupo, el H1 viene siendo nuestro OPEX que queremos calcular, el grupo de extensiones abelianas. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar precisamente el complejo doble de Katz y calcular esa sucesión espectral asociada a ese complejo doble, en particular calcular estos 3 términos, y resulta suceder que en el caso en el que una de las 2 acciones es trivial, es decir, en el caso justamente del producto semidirecto de grupos, pues esos términos de la segunda página de la asociación espectral resultan poderse describir en términos de cohomología de, de los grupos F y G. Entonces aquí se ven, estos son son términos de la asociación, de la segunda página de la asociación espectral, y son pues simplemente en términos de grupos de cohomología de F y G, y esto nos permite hacer cálculos. Este es el grupo de derivaciones, que en el caso que en este caso en el que la acción es trivial, corresponde simplemente con el H1, el primer grupo de cohomología. Y aquí está nuestro OPEX. Entonces, esta asociación exacta nos permite hacer cálculos en varias situaciones, como algunos corolarios sencillos iniciales. Está, por ejemplo, si el segundo grupo de cohomología del grupo G es trivial, entonces si nos vamos a la sucesión exacta, este grupito está aquí en esta posición y eso hace que este tercer término de la sucesión sea trivial y que el OPEX resulte ser isomorfo a este grupo de cohomología. Otro ejemplo, otro pequeño corolario es si el grupo es perfecto, que es cuando el grupo es igual a su conmutador. Entonces, en este caso, el H1, el H1 de G resulta ser trivial y eso hace que eso nos vuelve triviales este primer término y el cuarto término. Entonces, el OPEX resulta ser isomorfo al grupo de derivaciones de G y con coeficientes en el segundo grupo de cohomología de F. Y bueno, se pueden seguir haciendo ya cálculos
más concretos. Entonces este es otro ejemplo en el que si consideramos a F como el grupo Z2 y G como Zn, suma directa con Zn, y consideramos la acción, bueno, una de las acciones es trivial y la otra, la que no es trivial, está definida como, bueno, como actúa Z2 en este, lo único que está haciendo es voltear las coordenadas, hacer un twist ahí de las coordenadas, y en este caso, si se calcula la sucesión exacta, se obtienen, bueno, se vería como esto, pero entonces en ese caso, si uno pues se pone a hacer los cálculos de lo que son estos grupos y de lo que de hecho resultan ser estos morfismos, en este caso este es el diferencial de la segunda página de la sucesión espectral, en este caso particular este morfismo de 2 resulta ser trivial. Y entonces no, se nos reduce esa sucesión exacta de 5 términos, se nos reduce a una sucesión exacta de 3 términos, que además resulta escindirse, y entonces el grupo OPEX resulta poder describirse como suma directa entre este y este, los cuales también se pueden calcular, porque estos son grupos de cohomología, y pues obtenemos, por ejemplo, el cálculo para este caso, que se ve como una suma de 2 grupos. Aquí, por ejemplo, este es el de las raíces enésimas de la unidad en el campo. Entonces, ese tipo de cálculos son los que se pueden realizar. Eh, ujú. Ok, este se puede ver incluso un poco más en general. Ya en vez de Zn podemos poner ya otro grupo G. Otro grupo finito G, y también se puede hacer cálculos de manera similar, en los cuales también se resulta obteniendo el grupo OPEX como suma directa de 2 grupos, en donde este, por ejemplo, de acá, nos referimos a los pairings, perdón por la expresión en inglés, vienen siendo lo mismo que bicaracteres o funciones de G por G, en este caso en las unidades del campo, que tienen esta especie de, por decirlo así, bilinealidad, como que abren en cada componente. Pero aquí, pues, con respecto al producto del grupo, esos son pairings, y en particular los simétricos. Este es el grupo que está aquí, entonces se describe de una manera interesante. Y este, pues, bueno, es otro ejemplo de otros cálculos que se pueden realizar. En este caso, por ejemplo, estamos considerando una acción que ya no es tan sencilla como voltear las coordenadas, sino que la acción va a estar definida mediante una matriz. Esto es Zn más Zn, se puede ver como un pequeño vector, y si se cumplen condiciones adicionales pasa de manera similar, que la sucesión exacta de 5 términos se logra reducir a una sucesión de 3 términos nada más, que se escinde. Entonces se puede expresar el OPEX como la suma directa de los que están a su lado, y en este caso se expresan pues también en términos de lo que es pues visualizar esta matriz eh, como un morfismo, y tomar el kernel y la imagen de este morfismo en especial. Estos son pues ejemplos de los cálculos que se pueden realizar en el caso en que una de las acciones es trivial. En el caso en el que ya ninguna de las dos es trivial, pues ya la descripción de la sucesión exacta, eh, digamos, no es ya tan bonita como lo veíamos acá. También pues involucra a los dos cociclos, involucra, eh, digamos, de cierta manera a los grupos de cohomología, pero la descripción ya es más complicada, pero aún así también se pueden hacer cálculos en el caso no trivial. Y pues hasta ahí pues era lo que quería contarles, prácticamente pues de cómo estas extensiones, estos grupos de extensiones en el caso de álgebras de Hopf, pues se pueden ver ya en términos de cohomología de los grupos y también de cohomología relativa.
Y pues bueno, pues, en cuanto a referencias, hay, por supuesto, bastantes, pero me gustaría mencionar que realmente esto se basó bastante en el trabajo del profesor Akira Masuoka, que él fue eh, quizá, quizá el primero o uno de los primeros que realizó realmente cálculos explícitos de este grupo OPEX mediante el uso de esta teoría de CATS. Y pues en cuanto a este trabajo, ya si a alguien le interesara, le puedo compartir pues la referencia de dónde están consignados estos resultados. Entonces eso es todo y muchísimas gracias por escuchar y acompañarme el día de hoy. Gracias, Givi. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia? Sí, yo tengo una. Sí, Dale, dale. Muy buena charla. Ya. Te quería preguntar sobre la slide en donde aparecen los corolarios de la sucesión espectral. ¿Por aquí? Eh, sí, Perdón, ahí, por aquí. esa. Entonces, ahí hay un ISO entre OPEXT y H2, y la siguiente a esa, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? ¿Puedes ir a la slide siguiente? Esa Sí. misma. Bueno, entonces, del lado derecho aparecen las derivaciones y del lado derecho OPEXT. Entonces, vos podés construir, o sea, esa igualdad se puede hacer de manera explícita. Si yo te doy una No. derivación, Ok. si Bueno, yo te doy una derivación, vos me podés realmente es construir un una... isomorfismo, me refiero a un isomorfismo y, y no, pues no, creo que no, de pronto quizá no ahonde en la correspondencia específica. Tendría que pensar, Ujú. pero yo creo que sí se puede, yo creo que sí se puede porque yo creo que sí se puede describir un poco más específicamente porque como que a partir de o sea, como que este OPEX realmente sí se puede escribir específicamente en términos de los dos cociclos. Es decir, por aquí, eh, uno de estos dos, bueno, por aquí en algún lado, yo como que confundo los lados, pero por aquí debería aparecer lo que viene siendo justamente nuestro sigma o nuestro tau. Y ya, exacto, Ok, de sí, acuerdo. sí debe haber, sí, o sea, sí lo hay, quizá no de ya como en la correspondencia específica, pero sí se puede porque todo esto describe muy en detalle cuál es ese ciclo asociado. Entonces, por ejemplo, si el grupo es cíclico, entonces el que se le está asignando al generador, digamos, si este grupo es cíclico, al generador se le asigna un ciclo acá, y ese quizá puede llegar a ser el mismo sigma o tau que necesitamos para construirnos exacto, acá, sí, claro, por ejemplo, ya solo pensándolo como en que fuera como casos cíclicos, entonces aquí el generador nos daría un 2 cociclo en G y, bueno, pero el otro lado se había hecho trivial, pero por aquí nos aparecería un 2 cociclo en F quizá, y esos dos sí nos describen específicamente la estructura, pero sí tendría que ver más en detalle, pero sí, yo creo que se puede De decir acuerdo. mucho más específicamente. Bueno, gracias. Sí, vale, gracias a ti. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, tal vez, Givi, no sé si sabes qué es la cohomología de Kag en los otros grados. No sé si tenga alguna descripción. Ah, déjame pensar. Eh, de hecho, eh, no sé si le pueda llamar exactamente también cohomología de CATS, pero si realmente, si hay algo en el siguiente grado, me voy a ir por acá, me voy a ir por acá. Eh,
No, bueno, quizá no tanto en el siguiente grado, porque eso sería como considerar todo este complejo doble y bueno, irnos a la siguiente diagonal, pero sí hay algo, sí hay algo bonito acá al respecto de eso, y es que si a este complejo le quitamos también le quitamos una columna más, es que quisiera tener entonces ya el dibujo más completo con las siguientes, pero bueno, si le quitamos una columna, entonces ya no sería exactamente la homología del complejo de Katz, porque le estamos quitando una columna. Si le quitamos una columna, eh, esperen, yo recuerdo cómo es la situación. Si le quitamos una columna, aquí, a ver si yo logro recordar. Bueno, exacto, exacto. Ese complejo, si no estoy mal en el recuerdo, le quito una columna y ahora me paso al tercer nivel. Entonces tengo, no, perdón, miento. No es quitar una columna a esto, es más bien añadir una de las columnas que quitamos. Si hay algo bonito y ya recordé bien. En vez de quitarle fila y columna, porque este resultó de quitarle fila y columna, solo le quitamos, por ejemplo, columna. Y entonces acá hay una fila adicional. Acá hay una fila adicional. eh, acá hay una fila adicional. Entonces, en el nivel que vendría siendo ya el nivel 3, ahora nos aparece, bueno, estos mismos dos eh, elementos de antes, que realmente estos están asociados con esos dos cociclos sigma y tau, pero aquí aparece otro grupo que estaría entonces en este caso asociado ya a F3, es decir, en el siguiente, esto es G2 por F, esto es G por F2, y aquí nos aparecería otro que sería simplemente F3. F3, entonces ya tendría que ver con la cohomología solamente del grupo F, y esos tres datos sí nos dan informaciones ahora sobre no las extensiones eh, abelianas de álgebras de Hopf, sino de las cocuasi-álgebras, que es cuando les falta como la asociatividad, y entonces cuando les falta la asociatividad hay un mapa que es como el asociador, y esa información resulta aparecer en esta, en esta, en este elemento de acá. Entonces, en resumen, porque estaba recordando, si no quitamos las dos columnas, si no quitamos solo una, ya lo que viene siendo realmente este mismo nivel, pero que ahora es más bien el siguiente, nos habla es ya sobre las cocuas y álgebras de Hopf, no las Ok, álgebras de Hopf. Entonces sí hay una parte bonita como un poquito más general, pero no es exactamente el mismo de Katz en el nivel 3. claro. Sí, pero en ese caso no, en ese caso no sé. Y de hecho aquí ya se, pues por esta quitar fila y quitar columna ya se nos corrió, porque por ejemplo en grupos es el segundo grupo de cohomología, pero ya en álgebras pues resulta ser el primero, pero solo porque quitamos fila y columna, pero realmente está asociado también a dos cociclos también. Ok, Y eso es lo que te puedo decir. gracias. Vale, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, te agradezco una vez más, Jimmy.